comenzar este capítulo nuevo de introducción a la teoría económica, nos gustaría dar un acercamiento a cómo es que la economía surge en la vida del ser humano. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que esta surge por la búsqueda de satisfacer las necesidades del hombre, ya que este tiene necesidades ilimitadas y tiene recursos que muchas veces son limitadas. La palabra, bueno, la definición de economía pues viene del griego que tiene que ver con la palabra casa y administrar, o sea, administrar la casa. Bueno, en la definición de economía tenemos que es una ciencia social. ¿Por qué es que nosotros definimos la economía como una ciencia social? Bueno, la economía se puede decir que es una ciencia social porque no solo analiza eh, los bienes y servicios y cómo estos se distribuyen o cómo estos se producen, sino que analiza cómo esto puede transformar a la sociedad dependiendo de sus necesidades. Bueno, para esto tenemos que existen diferentes tipos de bienes, los cuales pueden ser los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres pues son aquellos que no escasean porque están en una cantidad ilimitada y los bienes económicos son aquellos que están disponibles de una forma limitada. En la economía, como mencionaba, está considerado como una ciencia social, el cual en su método científico tiene como así la observación, la formulación de hipótesis, la comprobación de pruebas empíricas, la confirmación de rechazos de hipótesis y también se debe confirmar una hipótesis la cual anuncia una teoría. En esta tenemos una diferencia. La mayoría de la gente se confunde entre la ciencia exacta y la ciencia social. ¿Por qué decimos que economía es una ciencia social cuando usa ciencias exactas? Bueno, la diferencia entre estas es que en las ciencias exactas existe un grado de precisión con el cual se expresan los resultados y en las ciencias sociales pues existe la ausencia de un laboratorio o una situación controlada en la cual se puedan realizar diferentes tipos de experimentos. ¿Por qué lo consideramos ciencia social que hay una ausencia de laboratorio? Porque muchas veces nosotros no podemos medir cómo es el comportamiento de la sociedad. Y bueno, como mencionaba, pues lo vemos por estos dos aspectos. Como ciencia social, pues desde que el hombre tuvo que enfrentar este tipo de escasez de los recursos, pues tuvo que buscar la forma de poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, en esta ciencia social derivan dos aspectos, la cual es la economía positiva o descriptiva, la cual se explica cómo es que funciona la economía, cómo es lo que en realidad ocurre, lo que es. Y la economía normativa es aquella que supone juicios de valor o valores éticos, o sea, hace lo que debería ser en cuanto a la conducta del ser humano. En esta podemos tener pues diferentes cosas, ¿no? O sea, diferentes puntos de vista de diferentes tipos de personas, los cuales eh, pues tratan de analizar aspectos totalmente, totalmente opuestos entre lo que debe ser y lo que realmente es. En economía, un problema económico se puede asignar dependiendo de los recursos eh, y y estos pues deben responder a preguntas de qué, cómo y cuándo y dónde y para quién lo tienes que producir. Este sería el principal problema económico a resolver. El que producir pues es dado los recursos escasos pues deben elegirse los bienes los cuales sean más importantes para una sociedad. En el cómo producir es a partir de los recursos disponibles. ¿Cómo es que se pueden decidir si los productos serán elaborados con mano de obra o con capital? ¿O de qué dependerá de que los recursos pues sean más abundantes? El cómo producir nos describe cómo va a ser la forma en que nosotros vamos a producir estos tipos de bienes y pues todo el proceso que se va a llevar para poder obtenerlos. El para quién producir
Obviamente esto nos refiere al sector de la sociedad al cual nosotros vamos a distribuir nuestro producto. Realmente si este tipo de personas tienen estas necesidades dependiendo de las clases sociales a las cuales pertenezcan, y estas pues obviamente están definidas por la cantidad de ingreso que estas personas tienen. Como nosotros podemos ver, a lo largo del tiempo han habido diferentes modelos económicos, los cuales son por tradición, por mano y por mercado. En estos vemos que por tradición las personas que hacen una cierta labor de producir lo hacen tipo por herencia, porque la persona de su familia lo hacía, entonces se lo heredó a él, entonces él se lo deja a sus hijos y así sucesivamente, pero no hay como tal una caracterización de una división de trabajo, de un tipo de enseñanza más metódico, sino que siempre se sigue la misma forma de producir. En el de mando, pues ya tenemos una jerarquía en el cual tenemos una autoridad la cual nos rige en el qué producir, cómo producir y bueno, pues contestar a todo este tipo de preguntas y para quién producir. Y en el tipo de mercado, el mercado es el que nos dice cómo es que nuestros bienes y servicios pueden ser comercializados dependiendo de la cantidad de bienes sustitutos que existan en el mercado, complementarios, etcétera. Entonces nosotros podemos analizar esto y en cuanto a las empresas, bueno, existen diferentes aspectos para que tú puedas ser una empresa. Para esto necesitas que tu empresa tenga una preparación en cuanto a la ciencia económica. Y esto te puede pues facilitar las cosas. Y pues en esto tienes que tener conocimiento acerca del mercado y de cómo maximizar tus beneficios. Y pues bueno, en el sector público tiene que ver con la influencia del gobierno en cuanto al mercado, en cuanto a la influencia del gobierno a la economía. Y también tenemos el sector financiero, que el sector financiero tiene el propósito de controlar los fenómenos que pasan en la economía. Esto es, por ejemplo, los bancos centrales que rigen en todos los países, los cuales pues innovan medidas económicas según el plano económico que se esté desarrollando en todo el mundo. Y pues bueno, esto sería todo por parte del zorro de la economía, y pues nos veríamos en un siguiente video sobre esto, y en lo mientras pues bueno, vamos a ponernos un loquero. Hasta luego. Stop in my mind.